La palabra triaje es una palabra francesa, deriva de triar o trier, que significa seleccionar, escoger. Y esa palabra se utilizó desde mucho tiempo atrás, 1840 y tanto más o menos, cuando el médico de Napoleón comenzó a seleccionar los pacientes cuáles eran los más graves para atenderlos y los menos graves para dejarlos para después. Y esa palabra fue trasladada luego a lo que significan las tierras americanas por los militares que venían. Es una palabra que fue inicialmente usada por los militares, por lo tanto, en los campos de batalla, pero se pasó a la vida civil y ahora lo utilizamos todos como parte de la vida civil, del tema diario. Pero su nombre es seleccionar. Esto ha pasado también inclusive a la parte de los campesinos, quienes han ido alguna vez al campo, han visto cuando levantan el trigo y para separar la paja del trigo utilizan la palabra trillar. ¿Sí? Nosotros trillamos la paja para separar lo que es la paja, lo que es el trigo. Entonces esa palabra ya se ha castellanizado y se utiliza en varias formas. Triaje en la forma casi original, en la parte médica, y trillado en la parte civil, de la parte agrícola, por ejemplo, ¿no? Pero es lo mismo, cuando hacemos la separación de la paja y el trigo, estamos seleccionando cuál es la parte útil, cuál es la parte no útil, o cuál es la parte más importante y cuál es la parte menos importante. Igual forma hacemos en los hospitales, hacemos un triaje que significa una selección, hacemos un escogimiento, vamos a separar. ¿Qué es lo que separamos? Separamos lo importante de lo no tan importante. Y en el caso del triaje utilizamos en diferentes condiciones o en diferentes formas. La principal que se utiliza es el triaje en el área de emergencia, porque en la emergencia vamos a tener que separar cuál es el paciente más grave, que tiene que recibir atención primero, y cuál es el paciente menos grave, que tendrá que ser atendido posteriormente o cuando se tenga algún tiempo. Cuando llegan a las personas a la emergencia, para cada persona, ellos primero, ¿no? No importa que esté muriendo yo, mi tos, que tengo hace 3 meses, es más importante que el que se está muriendo ahí por hemorragia. Dejen un ratito, atienden a mí primero, después sigue ahí. Pero no, nosotros como profesionales de salud tenemos que saber a quién atendemos primero y a quién atendemos posteriormente. Entonces, el seleccionar esto es muy importante. Entonces, este triaje se hace diariamente, por ejemplo, en los consultorios, pero tiene que saberse, en el consultorio se hace para separar pacientes de acuerdo a la especialidad a donde van a acudir. Si hay un paciente con una herida, probablemente vaya a cirugía. Si hay alguien que está tosiendo, probablemente vaya a neumología. Si viene un paciente pediátrico, chiquito, niño, porque va a pediatría. Si alguien viene porque está con diarrea, sobre la barriga, probablemente va a gastro o a medicina. Entonces seleccionamos, en este caso, a dónde o qué especialidad va a ir. Y a estos pacientes también les tomamos las funciones vitales. Y eso es lo que nosotros diariamente decimos, es un triaje. Anda triaje, pasa por triaje que estés esperando. Y de ahí van a seleccionar. Pero en la emergencia no es tanto eso. La emergencia tiene que ver con el estado de gravedad de la persona. Y para esto tenemos que determinar algún criterio o algunos criterios para saber quién es grave y quién no es grave. Porque, repito, todo el mundo puede decir, yo estoy grave, yo llegué primero y atiéndame como si fuera la tienda de Metro o de Vivanda, yo estaba primero en la cola y ya me hizo primero como en el banco. No es así. Entonces tenemos que saber cómo podemos atender. Existen varios modelos de triaje. Hay un modelo inglés o norteamericano que se llama el Manchester, es el MCT, pero que comprende varios criterios desde el punto de vista médico. Entonces tiene que hacerlo necesariamente un médico y es un sistema que viene computarizado, en donde va ingresando algunos datos y va siguiendo un algoritmo para luego seguir y determinar mediante la computadora cuál es el rango que se le da a la persona. Existe otro modelo que es más o menos seguido, que es el modelo español andorrano, que tiene que ver también con el modelo computarizado, que prácticamente no es un lugar en donde vamos a conversar con la persona, sino es casi un consultorio en donde se hace la consulta, se le hace toda una serie de exámenes y recién va al lugar a donde va a atenderse. Entonces esto implica mucho tiempo. Y el tema de la emergencia, pues no está en emergencia, sino que va a ser una consulta prácticamente que lo va a enviar luego a un consultorio o a un área de atención, pero ya se demoró.
Existe un modelo tipo mexicano, en el cual casi todos los modelos utilizan 4 o 5 colores para identificar los estados de edad o no de la persona. Pero en el modelo mexicano, como ellos son mucho más prácticos, utilizan solamente 3 colores. Rojo, verde, amarillo y se acabó. En 3 asumen todo y es mucho más fácil de poder manejarlo. Pero existen otros modelos como el canadiense, existe un modelo israelí, hay varios, como repito, y existe uno que se llama el ESI, que es el índice de severidad de la emergencia, que utiliza también 5 colores y que fue elaborado principalmente para que lo haga o lo aplique cualquier profesional de la salud. Sí, entonces no necesariamente, como los otros modelos, tiene que ser aplicado por un médico, sino lo realiza cualquier profesional de la salud. La verdad es que no sé cómo se hace porque tenía que enseñarles el modelo. Sí, lo llevo escondido. Bueno, sí, pero no debí llevarlo porque nos deja nos deja hablando en el aire. Consideramos, por ejemplo, en este caso, estamos considerando que el triaje es una herramienta útil y muy importante para poder determinar que la asistencia que sea a las personas sea la más óptima, porque estamos seleccionando a quién sí, a quién no y en qué momento. Generalmente cuando usted va a un hospital de seguro social y les hacen un triaje, todo el mundo sale descontento, porque lo aplican a rajatabla, así es y así es, aquí no hay dudas, no hay forma, y si usted tiene una gripe, pues no es emergencia, vaya al consultorio, pero fíjese que tosiendo, sí, no me interesa, usted es grave y vaya a otro lado. Entonces, no le dan pase, porque está la cantidad de gente que llega a los seguros, por ejemplo, que no se dan abasto con el poco espacio que tienen. Por eso es que lo aplican a rajatabla sin lugar a dudas, y así es, punto, no hay otra forma que darle. Es una herramienta que tiene que ser rápida y muy fácil de aplicar, pero que a su vez tenga un fuerte valor predictivo, es decir, saber que lo que estamos viendo realmente no se va a complicar a futuro, que la persona que viene por dolor de barriga, realmente es un dolor de barriga porque comió chicharrones y no porque tenga un infarto cardíaco de cara inferior del corazón. Entonces, tiene que tener un fuerte valor predictivo y que además nos permita definir cuáles son los recursos que se van a utilizar en el área de emergencia en donde vamos a estar trabajando. Como les mencionaba, hay muchísimas formas o modelos que se van a aplicar. El Australian Scale es una forma. El Canadian es el que mencionamos, el Manchester, el que se más utiliza, sobre todo en el Seguro Social en Perú, el Emergency, casi los hospitales del Ministerio de Salud, el sistema español, que es muy dramático, muy grande, muy difícil y no se utiliza mucho, excepto allá, que son los que lo inventaron, que es el modelo andorrano, pero repito, también está el israelí, que es un poco más práctico, de 4 colores, y el mexicano de 5 colores. Como hablamos, este Manchester viene desde 1994, es bastante antiguo, probablemente sea uno de los primeros que fue definido, y el propósito de este sistema de triaje era poder tener una nomenclatura común, que todos los pacientes, entender, se inventó el rojo, el amarillo, el verde y el azul. Permite utilizar definiciones comunes. Si la presión arterial es alta, es de tanto para arriba, la presión arterial es permite desarrollar una metodología sólida para el triaje. Todos son iguales, todos tienen que ser el mismo triaje, todos tienen que ser el mismo procedimiento, todos están incluidos acá. Implantar un modelo global. Los ingleses quisieron hacer un modelo global para que se aplique en todo el mundo, es una forma de interpretar, y desarrollar una forma de auditorías que nos permita saber realmente si estamos aplicando adecuadamente o no el modelo. Ese modelo mexicano, ¿sí?, que utiliza solamente 3 colores, pero también tiene que ver con una serie de cosas. Por ejemplo, acá no solamente van a haber funciones vitales, como veremos enseguida, sino que van a haber glicemia, van a haber aplican la escala de Glasgow para el estado mental de la persona, etc. Entonces es un poco más difícil y requiere de mucho más recursos. Entonces no es muy aplicable, salvo que lo podamos modificar para aplicarlo en una realidad como la peruana. Y entonces esto lo que hace, el triaje lo que hace es separar lo urgente, que siempre es grave, pero no lo grave, que no siempre es urgente. Yo puedo tener una persona que se encuentra con un isquemia cerebral, pero está respirando,
tiene buenas presiones, no, es grave, pero está estable. A diferencia de la persona que puede tener un dolor muy grande en el estómago, y ese dolor puede representar una cetoacidosis diabética si estamos viendo sus siguientes evaluaciones. Entonces, todo esto me permite definir cuál es el grado de urgencia para que los urgentes sean vistos primero y el resto serán vistos posteriormente. Si ustedes han visto las paredes en las emergencias, han visto franjas de colores, dice rojo, atención, inmediata. Amarillo, atención en... ¿Nunca lo han visto? 10 minutos. Verde, atención, 20 minutos. Azul, atención, después. ¿Sí? Después. Puede durar, la atención de los calificados como azules puede demorar entre 60 y 120 minutos, si quiere, si no se puede ir. Pero no es urgente, no es grave. Si espera, espera, si no espera, no espera. Se acabó, no hay duda. A diferencia de un paciente que se encuentra en una insuficiencia respiratoria, es un paciente que está hipotenso, que tiene un problema de sensorio, etcétera, que sí es importante y tiene que ser visto de manera inmediata, porque no es solamente su salud la que puede alterarse seriamente, sino su vida puede ser perdida en pocos minutos. Entonces, cuando hablamos del triaje en sí, estamos hablando que nos va a permitir determinar o identificar pacientes en una situación de riesgo vital, no solamente paciente que está enferma, sino que además puede morir en los siguientes minutos. Asegura la priorización de la función para clasificar, nos asegura que estemos haciendo lo correcto. Este es grave, sí, o este no es grave y no hay lugar a no definirlo así. Asegurar la reevaluación de pacientes que deben esperar. Están esperando 20 minutos, señorita, mire, señor, mire, esto en más de 20 minutos, venga para acá, lo vuelven a triar. No, usted está estando igual, regrese a su puesto. Decidir el área más apropiada para atender a los pacientes. ¿Dónde se atiende un paciente grave? ¿Cuál es el área? Sí, claro, todos van a emergencia, pero ¿en qué parte de emergencia? ¿Ah? El paciente prioritario nivel 1 se atiende en la unidad de trauma shock o unidad de reanimación. Entonces, la persona, el profesional de salud, la persona que hace un triaje, sabe que un paciente que está triado como 1 debe mandarlo a trauma shock y debe calificarlo con una tarjeta roja. El paciente que viene grave, pero más o menos estable, o inestable, pero que puede resistir algo, se atienden en las áreas de observación, en donde hay más médicos, más profesionales de salud, pero que dan espacio de tiempo para dar una atención. Puede esperar hasta 10 minutos para que se inicie la atención o tomar contacto con los profesionales que están en ese nivel. Y los pacientes categorizados con tarjeta verde o azul, ¿dónde se atienden? En consultorio, ¿sí? En muchas clínicas, por ejemplo, llega el paciente, lo trillan en la puerta o en el lugar donde está el profesional y determinan que tiene un problema de resfriado, porque tengo fiebre, tengo congestión, estoy con tos, le dan una tarjetita para que vayan al consultorio. Y ahí se tiene el consultorio, ya no en la emergencia, sino en el consultorio. Si no hay consultorios, porque es la noche o porque el mediodía todo el mundo está almorzando o lo que fuera, pueden ser atendidos por emergencia, pero cuando tengamos tiempo. No es urgente y si puede esperar, espera, y si no puede esperar, regrese mañana. Aporta información en el proceso asistencial, porque nos permite tener estadísticas, cuántos vienen de nivel 1, cuántos vienen de nivel 2, para poder obtener mejoras en los ambientes. Mire, yo tengo una asistencia de casi 5 niveles, prioridades 1 o 6 todos los días. ¿Cuántas camas debo tener? ¿Cuántos médicos? ¿Qué equipos? ¿Qué tipos están llegando? Para los familiares. Mire, señorita, mi papá no la atienden hace 20 minutos. Señora, su papá tiene su presión tal, su frecuencia tal y no está grave. Puede esperar. Porque los gritones son los peores, ¿no? Mejorar un flujo de pacientes y evitar la congestión del servicio, lógicamente de emergencia, y aportar mejoras, como hemos mencionado, para que pudiéramos funcionar mejor en nuestro servicio. En el Perú, la mayor parte de hospitales, por razones diversas razones, utilizamos el ESI, Emergency Severity Index o índice de severidad en la emergencia. Este es un modelo americano-canadiense que fue diseñado
para que lo haga cualquier profesional de la salud, ¿sí? Cualquier profesional de la salud. Pudiera ser inclusive un técnico de enfermería si es que se encuentra bien capacitado, ¿sí? En el Perú los médicos no están sobrando. Entonces, es muy difícil poder un médico en la puerta del hospital hacer solamente la parte de triaje. Se encargarán de consultorios. Entonces, es muy fácil poder tener un profesional de salud, por ejemplo, enfermero o enfermera, que se encargue de estos procesos de manera bastante óptima, y ya se han hecho bastantes ejemplos y bastantes experiencias y lo hacen de manera correcta. La última versión es la versión de 2016, que ha mejorado algunas cosas, pero que en el fondo es la misma cosa. Este índice es un algoritmo del triaje de 5 niveles. 5 niveles significa 5 colores. Rojo, amarillo, azul, verde, azul y... ¿cuál es el último? ¿Cuál es el último? Negro. Sí, esos que se mueven. Este algoritmo permite categorizar a los pacientes que acuden según su agudeza. ¿Agudeza de qué? Agudeza de su enfermedad. Y también permite definir la necesidad de recursos que va a necesitar. Si llega una persona que tiene fiebre, ¿qué recursos tendrá que tener? ¿Qué recursos podría tener que utilizar? Si tiene una persona que tiene fiebre, ¿qué recurso importante debo tener para atender a esa persona? Tiene que tener un laboratorio, tiene que tener rayos X, tiene que tener, no sé, tomografía. ¿Qué recursos tendría que tener? Tengo que tener, no, ya sabemos que está con fiebre, pero ¿qué otro recurso voy a utilizar para tratar esa fiebre? Debo tener una farmacia que tenga los antipiréticos, debo tener una persona que tenga una jeringa y debo tener alguien que se lo ponga. Entonces, recurso humano, personal, generalmente enfermería, que le aplique la inyección, ¿sí? Entonces, ese es el recurso que voy a utilizar. Si una persona con insuficiencia respiratoria, ¿qué recursos necesitaría? Ya llega, me muero, no puedo respirar. ¿Qué requeriría? ¿Un líquido? Tendría que tener una nebulización, quizás. Sentir un balón de oxígeno, algo empotrado, tener una gotita para nebulizar, una mascarilla. ¿Podríamos tener eso? Si está con insuficiencia respiratoria, quizás una radiografía para tomar y ver qué es lo que está pasando. Quizás laboratorio para una muestra. Ok. Entonces, cada patología o cada síndrome o cada situación que nosotros enfrentemos para hacer el triaje, no solamente se tiene que definir si está grave o no está grave, sino también la cantidad o cuáles son los recursos que se van a necesitar, ¿sí? Para ello, por eso repito, deberíamos tener algún tratamiento y tiene que ser profesional de la salud porque conoce qué vamos a utilizar. En general, podemos decir que el más apto para este tipo de situaciones, la enfermera era más indicada, el enfermero o enfermera, ¿no? Porque tiene bastantes conocimientos en relación a este tema. ¿Qué voy a necesitar para esa persona? Una camilla donde va a echarse, una silla donde va a sentarse, oxígeno para administrarle. Entonces es muy útil en ese sentido esa persona. La norma técnica de emergencia del Perú dice que el triaje lo debe hacer un profesional de la salud, ¿ya? O sea, ¿podría ser un veterinario? Es un profesional de la salud, estaría autorizado, ¿cierto? ¿Podrá ser un asistente social? Sí, porque es un profesional de la salud y entonces está autorizado por la norma técnica peruana. Bueno, entonces ahí esa norma tiene que cambiarse y tiene que decir médico y o enfermero. ¿Una obstetriz podrá hacerlo? Bueno, quizá, pero no sé hasta qué punto. En fin, no es hablar mal, simplemente es razonar. Entonces, la enfermera de triaje o el enfermero evalúa solamente el criterio de agudeza. Si el paciente no tiene criterios de alta agudeza, nivel 1 o 2, entonces se evalúan los recursos estimados para ayudar. Entonces, cuando hablamos de recursos, en este tema se piensa en ellos cuando tenemos ese nivel 3, 4, 5. 3, 4, 5. En los 1 y 2 pasa al hospital como sea y la atención debe darse con lo que tengamos. Entonces, este es el algoritmo conceptual general. Las preguntas que se hacen
son poetas dramáticas probablemente para interpretarlos o poder decirlas. El paciente se está muriendo, o sea, es un paciente grave, que está respirando mal, que no tiene pulso, que está pálido, que está cianótico. Sí, prioridad 1. ¿A dónde va? A la unidad de trauma shock o la unidad de reanimación. ¿Se está muriendo? No, está respirando, pero respira mal. Tiene todavía presión, tiene pulso baja, pero tiene, ¿ok? No debe esperar. Sí, no debe esperar. Nivel 2. Este paciente no puede esperar, pasa de frente. Nivel 2. No debería esperar, o sea, puede esperar un poco. Entonces, pasa a nivel 3, 4 o 5. Y acá en este decimos, oiga, va a esperar, pero conste cuántos recursos voy a utilizar para atenderlo. No utilizar ninguno, viene por una gripe, le doy una receta y se va a su casa. Uno, viene con fiebre, le pongo su inyección y se va a su casa. Algunos más, tiene dolor de pecho, hay que tomar una radiografía, de pronto hay que ver si tiene la glucosa alta o tiene los electrolitos supos o bajos. Ok, entonces a este paciente se le practica ya el examen recién, miren, de signos vitales. Entonces los signos vitales, no es que a todos se les controle en la puerta y si no hacen signos vitales no pasa y no. Recién al que se está calificándose como C, o sea nivel 3, o llegó a atenderse recursos, recién se le mide signos vitales. Y si alguno de estos está muy malo, regresa a nivel 2. Si no, si todo está bien, queda en nivel 3. Entonces, aquí tenemos el concepto, el mapa del algoritmo general del concepto, cómo se realiza el triaje en estos pacientes. Entonces, este algoritmo conceptual mostrado acá, se ubica pacientes en cualquiera de los 5 niveles del triaje. Entonces tenemos 4 preguntas para poder establecer. ¿Requiere este paciente una intervención inmediata para salvar su vida? Por ejemplo, intubación. Por ejemplo, lo que están haciendo en este momento, reanimación y masaje. Por ejemplo, necesita administración de líquidos de manera inmediata. Por ejemplo, necesita control de hemorragia que está muy severa. Entonces va a ser una intervención inmediata en su vida, no su salud, su vida. Estamos luchando por la vida de una persona. La siguiente pregunta es, ¿este paciente es alguien que no debería esperar? ¿No puede esperar? Está desmadejado, con una fiebre muy alta, está medio pálido, lo traen en una silla echado. ¿Cuántos recursos necesitará este paciente? ¿Cuántos y cuáles? Y además, ¿qué signos vitales tiene este paciente? Entonces son las 4 preguntas que debemos preguntarnos o debemos realizar para poder definir qué paciente es grave y qué paciente no es grave. Vamos a desmenuzar cada una de estas cosas. ¿Requiere el paciente una intervención inmediata para salvar su vida? Es decir, estamos viendo un paciente que se está muriendo, es la misma. Entonces, este paciente muriendo, ¿requiere algo en ese rato para salvar su vida? Sí, ok. Nivel 1, pasa a trauma shock, en donde hay médicos especialistas, donde hay enfermeras especialistas, hay personal técnico especializado que le permite hacer cualquier procedimiento para salvar la vida. El máximo en prioridad 1, ¿cuál es el diagnóstico máximo de una persona que está gravemente enferma? ¿Cuál es el estado patológico de mayor gravedad o emergencia? El paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Lo que está viendo acá. El que no se atiende se murió, pues ya no hay duda, ¿no? No lo atiende, ay, mira, qué barbaridad ese señor está echadito ahí, que habrá visto, ¿no? Se desmayó seguramente, se está muriendo ahí. Siguiente pregunta. Las situaciones de alto riesgo, la persona está confusa, está letárgica, está desorientada, está con distrés respiratorio o tiene dolor severo, miren las preguntas, ¿sí? Miren las preguntas que hacemos, ¿sí? Las situaciones de alto riesgo, o sea, está muy mal el paciente, está confuso, letárgico, desorientado, tiene un problema de trastorno de sensorio, tiene un problema de conciencia, tiene un problema neurológico, tiene un distrés respiratorio, tiene un distrés hemodinámico, está chocado, no respira bien, tiene dolor severo. Ojo que un dolor de 7 a 10, en la escala de valoración del 0 a 10, de 7 a 10 es un dolor muy severo que ya representa un grado 2, el dolor, solamente por dolor.
Que venga una persona con cólico nefrítico, me duele, y de 0 a 10, ¿cuánto lo califica? 20, le duele mucho. Entonces, ese dolor severo también corresponde a un nivel 2. Si estos pasan, ya pasaron. Pero si no contestan ninguna de estas preguntas, y la persona continúa con nosotros, pensamos, ¿cuántos recursos necesarios? Ninguno espera. Uno espera, algunos. ¿Qué requeriría? Medir su glucosa, requeriría medirle sus electrolitos, requeriría tomar una radiografía, requeriría, etcétera. Ya son varios los que tenemos ahí, entonces a estas personas se mide los signos vitales. Y pensamos, estas funciones vitales están en un área peligrosa, es decir, están por encima de 180, la frecuencia cardíaca, o por debajo de 100, la frecuencia respiratoria más de 50 o menos de 20, y la saturación por lo menos está menos de 92, lo pasamos a 3. Sin embargo, si alguno de estos está muy alterado, muy alejado hacia arriba o muy alejado hacia abajo, podemos pasarlo hacia el 2. ¿Cuánto tiempo debe tomarme este pensamiento? Esta valoración, ¿cuánto tiempo debe tomarme? ¿3 horas mirando al paciente? 10 minutos examinándole y preguntándole. El gran problema de por qué no lo hacen los médicos y por qué lo hace la enfermera, porque cuando el médico enfrenta a un paciente y comienza a preguntarle y comienza a hacerle una historia clínica y se va a demorar mucho. Entonces, el médico tiene ese defecto de preguntar mucho para saber llegar a un diagnóstico. Acá yo no pretendo llegar a un diagnóstico, pretendo establecer una situación grave, poco grave o nada grave, pero no un diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto, el triaje no es un diagnóstico de enfermedad, es una situación. ¿Está grave? ¿Está poco grave? ¿O está nada grave? Punto. El médico va a comenzar a preguntar, ¿y usted es diabético? ¿Desde cuándo se cuida? ¿Por qué no se cuida? ¿Por qué no dieta? Ya demoró mucho la pregunta. Entonces, por ello, es que en el ESI consideran como personaje importante y hecho casi a la medida para este tipo de examen al enfermero o enfermera, ¿sí? Porque no va a ser una historia clínica, sino vas a definir solamente cuál es el estado con el que el paciente llega a la emergencia. Grave, poco grave, pero grave, y nada grave. Y acá tenemos una serie de intervenciones en donde podemos nosotros definir, cuando hablamos de inconsciencia, no tiene respuesta verbal o no responde a un estímulo doloroso, el de alto riesgo, un distrés o dolor severo igual a 7 o más, recursos que pueden ser necesarios para utilización, signos vitales, que es excedido, disminuido, etc. Tenemos un cuadro, lo voy a dejar esto acá, así que lo van a tener ahí en sus procesos, lo van a ver. Entonces, esto es lo que se utiliza. Vamos a analizar cada una de las preguntas. La primera pregunta para definir si es un nivel A1 o no es, dice, ¿requiere el paciente una intervención inmediata para salvar su vida? Yo lo veo al paciente, respira mal, solamente lo veo, ni siquiera lo he tocado, solamente lo veo. Respira mal, no respira, está pálido. Si la enfermera en triaje pregunta, no le pregunta al paciente, sino pregunta al familiar que lo está trayendo, si el paciente requiere una intervención, si la respuesta es sí, el proceso de triaje es completado. Solamente con una pregunta o una observación. ¿De cuándo está así? Le duele el pecho y está sudando. ¿De qué hora está así? Acaba de darle. En mi cabecita, probable infarto. ¿Sí? Lo paso directo. Sí, la respuesta es sí. Nivel 1, pasa, ya saben a dónde, a trauma choque. Si la respuesta es no, ok, vamos a pasar al punto B. Entonces, simplemente, ¿cuánto me he demorado en ese rato? Vi al paciente que llegaba, inconsciente, respira mal, lo vi así mal, y digo, no, este paciente se va a morir o está muy mal. Lo paso de frente. ¿Cuánto me he demorado? ¿3 segundos? ¿4 segundos? ¿5 segundos? O sea, es muy rápido, ¿no? Entonces, lo paso. No estoy haciéndole cola ni nada. Entonces, punto de decisión A, paciente muriendo, que requiere una intervención inmediata para su vida. Si es sí, prioridad 1. Atención, trauma shock. O reanimación. Si queremos hacer un poco más de elucubración mental, podemos ir pensando, este paciente tiene la vía aérea permeable, o sea, respira y pasa el aire, está respirando el paciente, tiene pulso el paciente,
¿Puedo yo definir la frecuencia, ritmo y calidad del pulso? Si le agarro, si quiero darme un poquito más de certeza de lo que estoy decidiendo, voy a tomar el pulso y puedo yo determinar en ese pulso su frecuencia, su ritmo, o si es un pulso grande y que signifique una buena presión. Estuvo el paciente intubado en algún otro lugar y viene acá hacia a mi hospital, ¿puede mantener una saturación de oxígeno? Estoy segura, o la enfermera, de que este paciente tiene capacidad para oxigenar los tejidos de manera adecuada. Estas preguntas me las puedo hacer si que las necesito. Pero vean que estoy diciendo que es un paciente que estoy viéndolo. ¿Tiene pulso? ¿No tiene pulso? ¿Respira o no respira? Y si es capaz el paciente de responder o hablar. Repito, esto va unido a esto, que es la pregunta que tenemos que responder y que está respondiendo a este sí. Cuando yo tengo automatismo, esto lo pienso en segundos, lo pienso en segundos y lo aplico en segundos. Y solamente por el automatismo que tengo de haber trabajado, con solo ver al paciente, ya me hago una idea que se encuentra muy mal. Si llega cianótico, si llega sin respiración, si llega en estado de coma, si llega con respiración bocante, ¿sí? Entonces ya puedo pasarlo de frente a trauma shock. Este paciente requiere de una intervención, por ejemplo, para reemplazar el volumen sanguíneo. Está sangrando, llega vomitando sangre, una hemorragia digestiva, vomita y casi no respira. Tiene criterio para ser intubado, está apneico, tiene insuficiencia respiratoria. Miren, todas estas preguntas me las hago mentalmente, no tengo por qué hacerlas en un papel y aplicar un aspa o un cumplió, sino son preguntas que me las hago para definir si es que ese paciente está gravemente enfermo o no lo está. Y responden, repito, a estas dos preguntas. ¿El paciente se está muriendo? ¿Cómo determino? ¿El paciente necesita una intervención para salvar su vida? Y que responden a este tipo de preguntas que debo yo pensarlas de manera muy inmediata. Punto B. ¿Debería el paciente esperar? ¿O puede el paciente esperar? ¿Podría esperar este paciente? Si el enfermero o enfermera que está haciendo el triaje determina que no es uno, entonces vamos a pasar al punto B. Y el punto B significa, ¿puede esperar este paciente? Si puede esperar, pasa a nivel 2. Y esto implica, esta persona, este paciente que acá llegara, tiene una situación de alto riesgo, por ejemplo, un cuchillo metido en el abdomen, ¿sí? Está confuso, o sea, tiene alteración neurológica, está desorientado, tiene distrés respiratorio, no respira bien, tiene un dolor severo. Si las respuestas a estas preguntas, que son muy fáciles, son sí, está en nivel 2. No puede esperar. No puede esperar. ¿Debo atenderlo en cuánto? ¿Debo atenderlo en cuánto? ¿O debe ser atendido en los siguientes 10 minutos? En los siguientes 10 minutos. Este tiempo que se da no es un tiempo porque uno lo quiere dar, sino que está así en la norma técnica y en muchos lugares. Sí, lo que se enseña en el triaje mexicano, el rojo lo ponen para 10 minutos, el rojo. En el Manchester lo ponen de inmediato. En la norma técnica peruana lo ponen en 1 minuto o antes de 1 minuto. Entonces, el tiempo es importante. No de inmediato, porque yo no tengo acá las cosas. Tengo que llevarlo al paciente hacia un lugar. Ese lugar, que se puede llamar trauma shock, debe estar muy cerca de la puerta de ingreso para que llegue en ese periodo e iniciarse las maniobras de reanimación de manera inmediata, dentro de ese minuto que me están diciendo. ¿Ustedes trabajan en Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, en clínicas, en algún lugar de salud? ¿Ah? ¿Dónde? ¿En dónde Minsa? Aquí en Pueblo Libre. Puerto Maldonado. ¿Por ahí llega su salud, no? ¿Sí? ¿Llega mucho? Bueno, su salud en los hospitales, cuando hace su supervisión, vigila que en la
se ponga la hora de ingreso y la hora de atención. Para el nivel 1, la hora de atención tiene que ser de manera inmediata, acá hace coincidir. Y la atención de los categorizados como B debe estar dentro de los 10 minutos. Si no lo tiene así, hay llamada de atención y a veces multas a los establecimientos de salud. Entonces, las 3 preguntas para determinar si este paciente debe quedarse en el nivel 2 y recibir atención inmediata son estas, ¿no? Ya hemos mencionado. La situación de alto riesgo está en su condición hemodinámica y su condición respiratoria. El tema de la confusión es un problema neurológico y el tema del distrés o dolor severo está en lo que expresa el paciente. Por ello, la enfermera de triaje tiene una información subjetiva, el dolor es subjetivo, me duele mucho, y objetiva cuando puede verlo en confuso o respirando inadecuadamente. Entonces, no necesita medir algo, sino necesita solamente observar algo. Por eso es que hablamos de una situación subjetiva. ¿Hasta ahora he medido algo? ¿Hasta ahora he medido algo? ¿He utilizado un tensiómetro? ¿He utilizado un estetoscopio? ¿He utilizado una linterna? ¿He utilizado algo? ¿Un martillo? ¿Clavos? Nada, ¿cierto? ¿Qué he utilizado? Mi capacidad de observación, ¿sí? Mi capacidad de observación. Para decidir el punto C, cuando ya pasamos al ESI 3, 4 y 5, definir qué son los recursos necesarios. Si las 2 primeras preguntas fueron no, pasamos a punto C. ¿Se va a morir? No. ¿Puede esperar? Sí, entonces pasamos. Punto C. ¿Cuántos recursos diferentes son necesarios? Entonces tenemos al menos 3 categorías. Que utilice ninguno, que utilice uno, o que vean algunos. No decimos cuáles son, pero algunos. Y dentro de algunos tenemos esta cantidad. Recursos, laboratorio, que pueden ir sangre, también bancos de sangre, un electrocardiograma, un electrocardiógrafo, que tenga resonancia nuclear, ultrasonido, ecografía, que tengan capaces de poder fluidos endovenosos y que tengan varias formas de fluidos, incluyendo plasma, que sean capaces en esa institución de administrar medicación endovenosa o nebulizaciones, que tengan interconsulta de especialistas, que tengan especialistas en el área, o que haya procedimientos simples, como por ejemplo colocar sonda de Foley, colocar todo tipo de sondas, curación de heridas, suturas, o procedimientos complejos, como por ejemplo la sedación. Entonces, estos recursos, que son un ejemplo, ¿los tengo o no los tengo? Entonces, el enfermero o enfermera que hace el triaje debe saber si esto existe o no existe en su hospital en donde está haciendo el triaje. Diálisis debería estar acá. ¿Sí? Diálisis debería estar acá. ¿Todos los hospitales tienen para diálisis? Si llega un paciente y dice, tengo insuficiencia renal, necesito diálisis, y está grave, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Lo acepto o no lo acepto? Pero está muy grave, ¿lo acepto o no lo acepto? Se está muriendo, ¿lo acepto o no lo acepto? Pero no tengo diálisis. ¿Ah? ¿Y cómo lo estabilizo? No tengo diálisis. En algunos hospitales es especializado la diálisis. Pero demora en venir. Mientras lo llame y venga. No. Entonces, esto implica que acá yo tengo procedimientos complejos y medicación y fluidos, porque puedo utilizar otras formas para tratar a ese paciente que se encuentra en un estado, por ejemplo, de uremia o insuficiencia renal. Lo puede aceptar, pero advirtiendo a la persona, no tengo diálisis, lo voy a estabilizar y probablemente lo voy a transferir cuando ya esté más estable. Por lo tanto, el enfermero o enfermera que está haciendo el triaje tiene que saber si tienen o no tienen tales o cuales procedimientos que realizar. Ayer en la tarde llegó un paciente al hospital Casimiro Ulloa, donde trabajo yo, es el hospital de emergencias, ¿sí? Venía de Chincha o de Cañete, creo, que le había llegado, le habían tomado, le habían dado una herida de bala, tenía una bala en el cuello. Sí, le había llegado al cuello, la bala estaba ahí, no había lesionado la columna, estaba caminando, pero querían tener en el hospital. Oiga, a mí han dicho que el hospital es bueno y aquí quiero que se quede mi persona. Le digo, señor, pero yo no tengo cirujano de cabeza y cuello. O sea,
lo voy a tener acá echado en una camilla, no le va a hacer nada. Pues no, pero me han dicho que es bueno y que acá tengo que traerlo. Se empeñó en que quería dejarlo ahí, peleando. ¿Quién tenía la razón? Que el paciente estaba estable, no tenía déficit motor, no tenía ningún problema hemodinámico, estaba consciente. Podía ir a otro hospital de manera inmediata, sin ningún problema, ¿sí? Así como lo trajeron de Chincha sentado en un taxi, podía avanzar 2 kilómetros más e irse, por ejemplo, al Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre o al 2 de Mayo, lo que fuera. ¿Sí? Pero los pacientes siempre creen tener la razón. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos recursos diferentes pienso? ¿Quién piensa? ¿Quién piensa? Pienso que el paciente va a consumir para que el médico alcance una decisión. ¿Qué significa una decisión? Un diagnóstico o un tratamiento. Esa decisión podría ser envío al paciente a su casa. Señor, ¿sabe qué? Acá no puede hacer eso, vaya a su casa. Ingresar a una unidad de observación, que sería un nivel 2, o admitirlo hospitalizado para que hagan un estudio o transferirlo a otra institución que sí tenga ese procedimiento o ese recurso. Cuando llegamos ya a un nivel C, ya no estamos un paciente grave, estamos hablando de un paciente estable que podría ser visto acá o en ese mismo rato así le váyase a otro lugar. Por eso es que el seguro a los pacientes que llegan con gripe, con toses, con dolor de cabeza, paracetamol para todo el mundo y a su casa. Acá está la razón. Acá tenemos los recursos que estamos hablando, ¿sí? El tener cuidado simple de herida no es un recurso, ¿de acuerdo? Para hacer sutura, sí, necesito utilizar como recurso. Un cirujano, equipo de sutura, no equipo de curación, sino equipo de sutura que contenga el portagujas. Medicación oral no es un recurso, simplemente es una receta y toda su pastilla. La inmunización antitetánica no es un recurso, porque es parte de programas que tienen centros y puestos de salud. La historia y el examen físico, que incluye un examen pélvico y que puede tener un espéculo, tampoco es un recurso, es parte del examen físico que en cualquier establecimiento pueden hacer. Entonces, lo de acá, si son los recursos que debo conocer, si mi hospital tiene o no tiene, y son aplicables o no son aplicables para aquel paciente que está llegando a la consulta. En este tipo de pacientes, en los cuales ya podemos definir qué va a utilizar para tener una mejor conducta, vamos a aplicarle la toma de funciones vitales. Recién acá voy a tomar funciones vitales. Recién acá voy a hacer la toma de funciones vitales. Entonces el paciente no entró a trauma shock, tampoco ha entrado ni ha ido a observación, sino se está quedando afuera. En lo que en la norma técnica de emergencia dice los consultorios rápidos, ¿sí? Seguro tiene algunos consultorios rápidos, el Ministerio de Salud ha puesto consultorios rápidos en emergencia para que sean atendidos ahí. Y para que puedan atenderse, les medimos los signos vitales. Entonces, estos signos vitales, vamos a ver el pulso, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Fíjense, ¿qué es lo que falta acá? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Fuerte. Falta la presión arterial. ¡Ay! ¿Pero la presión arterial no es básico? Sí, pero yo lo puedo obtener si tengo un buen pulso. ¿Ya? Si yo tengo pulso que esté a nivel radial, la presión de esa persona al menos es de 90. Si tengo pulso a nivel de la femoral, la presión por lo menos es de 80. Entonces no está hipotenso si que tiene pulso. Y entonces no necesito necesariamente, valga la redundancia, medir la presión arterial, simplemente me baso en estos tres conceptos. El ratio respiratorio, el ratio del corazón y la saturación de oxígeno. Además, para los niños, importantísimo es la temperatura. No para los adultos, para los niños. Paciente que va a emergencia con 40 grados de fiebre, adulto, 20 años. ¿Será emergencia? No. ¿Qué será? ¿Qué será? Una urgencia, ¿sí? No, pero estoy con fiebre y eso es una emergencia. No, no es así. Niñito que llega con 40 de fiebre, sí es una emergencia. Porque podría, exactamente.
Entonces, acá tenemos los conceptos en años, más de 8 años, de 3 a 8 años, de 3 meses a 3 años y menos de 3 meses, cuánto de frecuencia respiratoria, cuánto de frecuencia cardíaca y la saturación. Con esto yo puedo determinar si está más de esto o menos de esto, si la persona está grave. Y si estas funciones están, por ejemplo, tiene una frecuencia cardíaca mayor de 180, más de 150, más de 160 en un adulto, ya podría hablar de un estado que podría pasar a observación porque está con una taquicardia importante. ¿Sí? O alguna persona que respira menos de 12 o 14 de respiración por minuto, boqueante, ya podemos hablar de un estado por lo menos de un nivel 2, si no digo de un nivel 1. Entonces, miren que acá en ningún momento tomamos la presión. En los modelos andorranos sí toman la presión. Entonces, sáquese la ropa y la señorita de rosado tiene 30 chompas encima, hasta que le saque todo y ya se murió. ¿Sí? Entonces, es muy difícil poder tomar la presión en condiciones, por ejemplo, ahora en invierno, o en lugares en donde la persona tiene chompa, casaca, medias, en fin. Sáquese todo, es imposible. Tomen encima la ropa, no se debe. Entonces, por eso es que, para no demorarnos, porque esto es un proceso dinámico, muy rápido, es que se utilizan cosas elementales como un saturómetro, el saturómetro me da también el ratio de pulso y la frecuencia respiratoria, que la puedo mirar, y tener un reloj. ¿Cuáles son los recursos que está utilizando la enfermera hasta acá? ¿Qué recursos debe tener en su mano o en su bolsillo la enfermera o enfermero? Deben de sus ojos, deben de su nariz, deben de su boca, deben de sus manos completas, ¿sí? Debe tener un reloj para contar, debe tener un saturómetro y se acabó, ¿sí? Nada más. No tenemos grandes cosas para hacer triaje y poder determinar cuál es la gravedad de esa persona. O sea, no vas a hacer mire, si no me compras una máquina así, no hago. No. Mira, cómprame un saturómetro el más bonito que tengas. Bien, entonces, esos son algunos conceptos respecto del triaje y el modelo que por lo menos acá nosotros utilizamos para definir cuáles son los pacientes que son delicados y cuáles no son los que son delicados. Se clasifica, repito, en 5 niveles, siendo el nivel 1 el más grave, que se categoriza como nivel rojo, cuya lugar de atención es la unidad de trauma y choque o unidad de reanimación, y cuya atención no debe demorar más de 1 minuto. No debe demorar más de 1 minuto. La norma dice de manera inmediata. Personas que no tienen gravedad, pero que tienen una situación inestable, se categorizan como nivel 2, se califican con una tarjeta de color amarillo y se van a lugares donde van a estar en observación y tratamiento inmediato, y su atención no debe demorar más de 20 minutos. Los otros pacientes que son verdes y azules, puede demorar hasta 2 horas la atención que ellos tengan. El modelo andorrano, el modelo español, el modelo español pone como primer nivel el nivel azul, y el azul es el color que le ponen al paro cardiorrespiratorio. O sea, un paciente que viene en paro, yo lo veo, no se preocupe. Un paciente que viene en paro, yo después lo dejo acá, no se preocupe, yo lo voy a dejar aquí. Lo califica ya no como rojo, sino directamente como azul. Bien, ¿alguna pregunta?